Buenas tardes, voy a hacer las cosas como se debe. Muchísimas gracias a los presentes por acompañarme. Muchísimas gracias a la librería Rafael Alberti por darme la oportunidad de venir a presentar el libro a Madrid, que para mí es algo muy emotivo por sí, porque mi vida personal y profesional está muy vinculada a esta ciudad, tiene mucho que ver con esta ciudad. Aunque he estado muy poquito tiempo aquí, pero no he parado de trabajar con gente de Madrid, con editoriales de Madrid, con amigos, con maestros de Madrid, y se han ido entrelazando en mi vida casi como si fuera una segunda ciudad, una ciudad espiritual paralela a la ciudad en la que he vivido casi toda mi vida, ¿no? Y bueno, este segundo, yo creo que escribir un segundo libro es muchísimo más difícil que el primero. Y realmente es una paradoja un poco extraña, porque yo, el primer libro, cuando ganó el premio Hermanos Machado, me cogió completamente de sorpresa. Yo no me sentía una autora hecha todavía. Fue un poco la insistencia de Javier Salvago, del maestro Salvago, la que me llevó a presentar el libro al premio. Nunca sospeché, vamos, ni de mis sueños más optimistas, que yo iba a ganar ese premio. Y era una autora muy insegura. Sin embargo, en este segundo libro vi una mezcla de extraña seguridad, de extraña conciencia, de saber cuál es la poesía que yo podía hacer, y de saber cómo ir llevándola a cabo a través de un proceso que ha sido, además, tanto Jacobo Cortines como Ignacio, como editores, han estado muy presentes. Yo les debo, el libro les debe muchísimo a sus lecturas sucesivas en distintas fases. Y sí, ahora extrañamente segura de echar las flores de fuego, pero al mismo tiempo ha sido muy difícil, extraordinariamente difícil darlo a luz. Y bueno, yo creo que después de la magnífica presentación que ha hecho Ignacio y Joaquín, pues no tiene demasiado sentido que yo diga nada más. Tampoco soy una gran oradora, soy una traductora que se pasa los días y los días en una burbuja dialogando con muertos, y cuando salgo al mundo y salgo, pues siempre voy con cierta sensación de torpeza y de... No, para nada. Pero bueno, creo que voy a ir leyendo algunos de los poemas, hablando un poco del libro, de la estructura del libro, de cómo el libro también dialoga con el primero. Hay mucho de diálogo con el primero. Por ejemplo, ese motivo de la niebla que contaba Joaquín, titula un poema, uno de los poemas que a mí me satisfacen más del primer libro, que era Entre la niebla, y habla justamente de esa sensación de vivir en tierra de nadie, muy vinculado también al insomnio. Creo que era una imagen de Schopenhauer, la del artista como ser insomne. El insomnio tiene mucho que ver con mi poesía, está muy presente. También muchos de mis poemas son fruto del insomnio, y esa nebulosa, esa forma de soledad también, que es la de estar despierto, la de la vigilia, cuando todo el mundo duerme, está muy presente en los dos libros, y es una de las cosas que vinculan uno y otro. El primer poema del libro, de hecho, es una glosa de una imagen maravillosa de Cioran, que es la que da título al libro, Flores de Fuego. Cioran, el gran insomne, también. Y es el molde retórico de la definición, ¿no? Como los cancioneros petrarquistas, el primer soneto, que solía ser la definición de amor. Mi primer libro tenía una poética, una definición de la poesía en su primer poema prólogo, y Flores de Fuego también lleva un poema prólogo, que es Flores de Fuego. Y dice así: la poesía es el puente que une nuestra nada con la nada del mundo, para hacer que de ellas nazcan flores de fuego, cuya luz nos redime. Esta es la primera sección del libro, se titula Canción de la Noche. Yo tardé bastante tiempo en volver a escribir después de publicar Secreta Luz. No me resultó fácil retomar la escritura.
Y tuve una especie de momento epifánico una noche en el Teatro Maestranza escuchando la séptima Sinfonía de Mahler, que se conoce así, como canción de la noche. Y esa noche escribí este poema que está basado en la sinfonía y luego este poema fue actuando como de extraño núcleo generador de los poemas que lo acompañan. Y son poemas que tienen todo, pero tampoco es algo buscado, es algo que fue surgiendo así. Son poemas que tienen como común denominador la noche, el símbolo de la noche tratado desde diferentes perspectivas. La noche como símbolo de la existencia, como símbolo místico, ¿no? de la noche oscura del alma, como símbolo también de la oscuridad, de la búsqueda de conocimiento a través de la oscuridad. Y este poema es una descripción de la sinfonía, de los 5 movimientos de la sinfonía y que contiene además 2 nocturnos muy bonitos. No te preocupes. Y Canción de la Noche dice así: la vida es una noche interminable, gritamos. Unos ojos cerrados que se abren al prenderse una oscura llamarada y un vals expresionista entre silencios, donde danzan la furia y la alegría, el miedo, la esperanza y la derrota. La vida son los surcos en el agua de un espejo sin fondo e invisible, las cenizas del fuego de un ya nunca y las manos vacías al volver del sueño que se aleja de nosotros, aquel sueño que fuimos en la noche. Y en esta misma sección relacionada con la noche, voy a leer ahora un poema que a mí me gusta especialmente por lo que tiene de homenaje literario a toda esa tradición maravillosa de poemas a la luna, que bueno, desde los barrocos, el romanticismo, los simbolistas, incluso de la tradición más inmediata, pues recuerdo poemas de Andrés Trapiello, de Eloy Sánchez Rosillo, de Felipe Benítez Reyes, haciendo un guiño siempre a la tradición simbolista y modernista y también a la romántica. Este poema se escribió antes, pero se terminó, el germen del poema se acabó de desarrollar ya en pleno confinamiento pandémico, en una de esas noches en las que veíamos y sentíamos la ciudad a través de la ventana, porque ni siquiera podíamos salir a pasear por la calle, ¿no? Y también es un símbolo de lo que yo creo que, lo que para mí al menos es la poesía, que es una búsqueda de belleza redentora de toda la oscuridad con la que tenemos que lidiar a lo largo de la existencia, ¿no? La soledad, el duelo, la pérdida, la muerte, al final lo que nos acaba uniendo a todos en la maltrecha condición humana que todos compartimos, porque son las experiencias que más tarde o más temprano, tanto la persona más feliz como la más desdichada del mundo, acaban viviendo de manera indefectible. Y la luna, como símbolo de la poesía, como símbolo de esa belleza redentora al alcance de cualquiera, incluso en la peor circunstancia, es de lo que habla este poema. Qué silencio tan puro en tu luz blanca, las sombras más siniestras de las calles, los rincones más sórdidos, los gritos del placer y la desesperación, las sirenas del miedo y de la angustia, el reptil sibilante de la muerte, la suciedad, el asco y la violencia. Todo lo bañas en tu nibia lumbre, en tu serena llama de cristal. Qué mágico silencio el que derramas sobre la noche atroz de nuestro mundo. La segunda sección del libro se llama La distancia y no es casual. Esta es la sección escrita en el año 2020. Los poemas están escritos entre 2019 y 2022. No tienen un orden estrictamente cronológico, pero sí, en grosso modo, se corresponden con esos años. Bueno, que voy a contarles que no hayamos vivido todo, ¿no? Desde esa soledad superpuesta a todas las demás soledades que habíamos conocido antes, de esa sensación de aislamiento, de esa sensación de distancia. Y el poema que da título a esta sección
tiene además la particularidad, yo no utilizo la métrica de una manera demasiado pensada. El metro clásico es casi mi forma natural de expresarme poéticamente, pero si no fuera esa, o si algún día deja de serlo, no tengo tampoco preferencia. Hay grandísimos poetas que escriben en verso libre y que me parecen interesantísimos. Pero sin embargo, este es el único poema amétrico que yo he escrito en mi vida, y creo que es una manifestación ya en sí misma del momento de crisis vital que yo estaba atravesando, y de esa pulsión que de repente se reveló en mí con más violencia que nunca, de comprender la necesidad de ir hacia los otros, de ir en busca de los demás, de salir de la cárcel. Recuerdo siempre esa frase de Nietzsche, ese aforismo de Nietzsche que dice que todos somos una cárcel y un oscuro rincón. Me parece impresionante esa imagen, y yo creo que la poesía es una manera de salir de esa cárcel, aunque sea temporalmente, aunque sea un instante, por un rato. Y La distancia está escrito en esas circunstancias y habla de esa sensación de soledad que se necesita vencer. Somos la distancia que nos separa del mundo, la soledad del árbol que alimenta, la savia antigua del dolor, en el bosque maldito de nuestro miedo. Sus raíces que a la nada intentan abrazarse inútilmente. El gélido temblor de la locura, el velo de susurros del silencio a nuestro alrededor. Sin amor no somos más que la distancia que nos separa del mundo. Vuelvo atrás ahora, porque creo que Joaquín ha hecho referencia antes a un poema de esta sección, que él ha escrito también, ¿no? de esa dialéctica entre la presencia, la ausencia, el olvido, el recuerdo. Cuando parece que hemos olvidado, el recuerdo se impone con más violencia que nunca a veces, y a veces intentamos ir en busca del recuerdo y no lo encontramos. Se ha convertido en olvido, y también es un hueco que de repente se vuelve un abismo y que no sabemos cómo saltar sobre él. Este poema, que es esa sensación de volver, aunque aquí es en la forma de un sueño recurrente, ¿no? Pero es algo que al mismo tiempo remite a una vivencia real, de pasar por una esquina de una calle y de mirar el portal de una casa que ha sido la tuya, y de repente verte a la vez dentro y fuera de esa casa. Y además es un homenaje a una poeta maravillosa que descubrí hace poco, se llama Ana de la Trinidad, una poeta mística de finales del siglo XVI, comienzos del XVII, autora de o solo se conoce eso de su obra, no sabemos si hay más por ahí. Tiene unos sonetos místicos maravillosos, a la altura de muchas de las cumbres de nuestro siglo de oro. Y yo le tomo prestado a ella un verso que es el que da título al libro, que dice: bebo en un mar de sed. Qué soledad tan vieja cargas sobre los hombros. Hoy que al mirarte siento que nada me conmueve. Un fantasma camina por la calle con tu rostro, se para ante mi puerta y pregunta si aún vives allí por enésima vez, con esa recurrencia exasperante de toda pesadilla. Ya no sé qué decirle. No acabas de irte nunca, aunque te alejes. Sé que podría huir y no lo hago. No quiero despertar. Veo en tus ojos muertos mi vacío, y en ese mar de sed sigo bebiendo. Buenísimo este poema, Bueno, por no detenerme demasiado y que ahora podamos charlar, y tampoco quiero dar aquí un recital que no tiene mucho sentido. No, es un placer y Leo. es un lujo. Mira. La tercera sección del libro, efectivamente, ya lo han dicho ellos muy bien, la mirada tanto al pasado como a la familia, como a esa... La sección se titula No soy quien fui, que es un verso que le tomo prestado a Hugo Fóscolo, un poeta al que he estado traduciendo recientemente, porque parte de el origen es esa sensación de extrañamiento que tenemos con nosotros mismos,
de darnos cuenta de que vamos siendo personas sucesivas a lo largo del tiempo, vamos muriendo continuamente y vamos renaciendo, y esas partes de nosotros se quedan por el camino y muchas veces hay que pararse a despedirse de ellas y al mismo tiempo seguir buscándonos y no perder demasiado el rastro de las propias huellas. Por eso la familia y la estirpe, pero en un sentido de parte de la identidad, cobra mucha importancia en esta parte que también tiene mucho de mirada a la infancia, de mirada al pasado. El poema que le da inicio se titula 2001 para la gente, las personas de mi generación, que nacimos a principios de los años 80. El año 2000 era como el futuro de ciencia ficción que durante nuestra niñez nos presentaban las películas y bueno, imaginábamos una especie de utopía llena de platillos volantes y de seres mitológicos casi. Era un futuro casi mítico, ¿no? El efecto 2000, el efecto 2000, que se apagan todos los ordenadores. Eso ya fue más de la adolescencia, pero incluso en la niñez remota, ¿no? De esa niñez en la que el tiempo pasaba tan lentamente que, como decía Borges, ¿no? Cuando éramos todos inmortales. Y de repente, en el año 2020, 2021, cuando yo cumplí los 40 años, miré hacia atrás y me di cuenta que habían pasado exactamente 20 años desde 2001, que había sido como la mitad de mi vida anterior y de repente era un pasado remotísimo. Y qué sensación, ¿no? De cómo es posible que lo que fue el futuro tan lejano ahora sea pasado absolutamente irrecuperable. Mi padre, que me enseña a conducir un domingo temprano por el campo. La risa de mi madre, que aún es joven. El patio de rosales de mi abuela, que florece en la casa que vendimos. La música de Bach bajo la lluvia. Una playa vacía en Santander. El error de una noche decisiva que puso en marcha todos los relojes y dio un vuelco a mi vida para siempre. Aquel cambio de siglo fue el futuro, la inmensa eternidad de mi niñez. Hoy es pasado lento que recuerdo, como un libro 1000 veces releído, mientras el tiempo corre desbocado. Y bueno, voy a leer el poema del Mastín, que yo creo que ha sido uno de los poemas que más unánimemente todos los amigos, todos los lectores que ha tenido el libro me han dicho que es el que más le ha emocionado. El viejo Mastín fue un perro real, un perro que me acompañó durante 10 años y que al morir, también en el año 2020, en ese año en el que yo cumplí los 40, me sentí inmenso del camino, la pandemia, todo de repente comenzaba a tener como una dimensión, lo temporal y lo espacial, lejana, extraña, y fue también el año en el que murió mi perro, que es un símbolo, que bonito lo dicho Joaquín antes, un símbolo de la serenidad, un símbolo de ese doble, de esa otra mitad del alma, ¿no? Y me di cuenta más que nunca con su ausencia, cuando dejó de estar, cuando dejé de sentir sus pasos en el salón y dejé de verlo durmiendo. Yo vivo en un piso urbanísimo, el mastín se asocia a la vida rural, a la vida del campo, pero mi mastín era un mastín urbano, de dormir debajo de las estanterías y en el rincón de las orquídeas. Y bueno, se murió una parte, uno de mis yoes se fue con el viejo mastín del que me despido en este poema. Dime cómo es posible que no existas, tú que fuiste una eterna juventud y aquel río de vida inagotable que inundaba de vida mi cansancio. Qué absurdo este vacío repentino, la primera mañana de tu ausencia. No quiero acostumbrarme a que no estés, a no extrañarte en todos los rincones y a no escuchar tus delicados pasos de gigante tranquilo en el salón. No quiero condenarte a ser recuerdo. Sigue velando el sueño de los libros. Vuelve a tumbarte junto a las orquídeas. Échate en mi regazo una vez más, como si fueras el cachorro de antes y yo mismo tan joven como entonces, hasta que los dos seamos una sombra. Aunque duela, no quiero que te vayas.
guardarán para siempre tus ladridos, esta casa que solo existe en sueños, desde el instante mismo.